Estás viendo UACJ TV, señal universitaria. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de comunicación universitaria. Les saluda Armando Rodríguez Hernández. Gracias por vernos a través de 44.3 en nuestra región fronteriza de Ciudad Juárez, El Paso. También agradecemos a quienes nos siguen a través de la Red México y, bueno, quienes nos siguen también en nuestro canal de YouTube oficial de UACJ TV. Comenzamos la emisión del día de hoy. Amigos, la Academia Mexicana de Ciencias es una asociación civil independiente y sin fines de lucro. La Academia agrupa a miembros de destacada trayectoria académica y que laboran en diversas instituciones del país y del extranjero. Así esta organización precisamente enlaza científicos de muy diversas áreas del conocimiento bajo el principio de que la ciencia, la tecnología y la educación son herramientas fundamentales para construir un mejor país. Para hablar precisamente el día de hoy en este espacio de énfasis, bueno, pues queremos darle la bienvenida al doctor Raimundo Sea Olivares, director del programa de Domingos en la Ciencia, que está aquí con nosotros en Ciudad Juárez. Bienvenido, doctor. Hola, nuevamente. Muy buenos días. ¿Cómo están y cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. Ahorita les vamos a compartir porque también nos acompaña la licenciada Sandra Pérez Quesada. Ella nos visita de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenida, licenciada, gracias. Muchas gracias, al contrario. También está con nosotros la doctora Alicia Tecanway, correcto, Sandoval de la Universidad Autónoma de Puebla, de la sección sureste número 2. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Y bueno, ¿por qué tenemos de tan diversos lugares el día de hoy en el programa? Porque, bueno, se han reunido aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que ha sido anfitriona para esta reunión, la reunión número 16, precisamente sobre lo que corresponde a la coordinación de programas de Domingos en la Ciencia. Aquí en Ciudad Juárez es Sábados en la Ciencia, sí. Pero nosotros sabemos del nacimiento de Domingos en la Ciencia a nivel nacional y por eso están aquí en Ciudad Juárez. Pues bienvenidos nuevamente. Oiga, pues muchísimas gracias, pues estamos aquí. Estamos aquí para llevar a cabo la reunión anual de Domingos en la Ciencia. Se llama Domingos en la Ciencia porque es un programa que arranca hace más de 30 años, los domingos, pero en las diferentes sedes pues aparece en diferentes días de la semana, ¿no? Y lo que se trata de este programa es llevar la ciencia a través de conferencias, espectáculos, particularmente a niños y sus familias, en donde el científico destacado pues presenta de una manera simple y sencilla la ciencia y la finalidad esencial pues es despertar vocaciones científicas y aclarar dudas sobre tantos problemas que la ciencia tiene. Y tenemos en el país 37 sedes, desde Tijuana hasta Campeche, ¿sí? Hasta Cancún, incluyendo Ciudad Juárez, y los coordinadores se reúnen una vez al año, y ahora pues tenemos el gusto de estar en Ciudad Juárez, que es una sede muy interesante, en donde ha habido mucha actividad. Yo tuve el gusto de firmar el convenio hace algunos años con el señor rector de la universidad, que nos ha facilitado todo. Se dan conferencias en diferentes lugares, incluyendo el maravilloso espacio interactivo de la rodadora. De la rodadora, sí. Entonces, pues, por eso hay personas de Aguascalientes, de Cancún, de todas partes del país. No, y me imagino que abrir estos espacios en muchos lugares del país a veces pues no puede ser como en otros lugares, a veces puede ser un poco más fácil, un poco difícil llevar los públicos. ¿Cómo ha sido en sus sedes? Bienvenidas nuevamente a Ciudad Juárez. Y maestra Sandra, ¿cómo ha sido introducir este programa y cómo lo recibe la comunidad por allá en Aguascalientes? Sí, en el 2008 es cuando, 2006, ¿verdad, doctora? Es cuando se firma convenio con la Academia Mexicana de Ciencias y entonces arranca este
este programa, pero en la sede de la Universidad Autónoma de Aguascalientes lo llamamos Viernes de Ciencia y Tecnología, porque justamente es el día en el que lo llevamos a cabo. Aquí tenemos una dinámica muy particular, justamente lo pusimos en viernes para invitar a las escuelas, tanto primarias como secundarias, a que vayan a la universidad, se vayan involucrando con el campus y participen en estas conferencias. Entonces, si lo hacíamos un día en el que no tuvieran clases, pues es más complicado que tanto los maestros como los papás acepten llevar a sus niños y vayan justamente a estas conferencias. Claro, pues es el importante irlos acercando a este mundo de esta manera tan lúdica, doctora, porque también es interesante quitar este estigma, esta idea de la ciencia rigurosa, de estos científicos detrás de ahí con los matraces en los laboratorios, muy oculto todo, pero no, la ciencia tiene otras caras. Así es, así es. Y en el caso de Puebla es muy agradable ver que la comunicación entre científicos y público, en este caso para Puebla los públicos son de secundarias y preparatorias, que se han definido fundamentalmente para definir ya afirmar la vocación disciplinaria que van a seguir los chicos. Es muy interesante ver que hay una interacción muy interesante entre alumnos y investigadores o conferencistas, ¿no? También en el caso de Puebla, la actividad se desarrolla fundamentalmente los días viernes y hay una intención a través de los convenios firmados con CONCITEP, con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, que es quien fundamentalmente nos apoya, de irradiar esta experiencia más allá de la propia ciudad de Puebla, que como se sabe, la ciudad de Puebla es una ciudad que tiene muchas opciones universitarias, los jóvenes están más en contacto con la experiencia del quehacer científico. Está un INAOE, una Universidad Autónoma de Puebla. Entonces la intención es incorporar esta experiencia de contacto directo del investigador, del divulgador de la ciencia con los estudiantes en las zonas más marginadas de la entidad. Hasta ahora esta es una intención. Lo que se ha realizado es fundamentalmente nuestras conferencias muy dinámicas, con una gran respuesta, y sí, muy enriquecedor espiritualmente incluso, ver esa buena interacción. Claro, y esto se da, ya no importa si es viernes, sábado, doctor, domingo, no importa cómo se ha incrustado, cómo siente usted que se ha incrustado este programa que pues ha traído inclusive, me imagino, ya personas que han sido pues su vida cambiada a partir de una visita a uno de estos lugares en el país, ¿no? Que inclusive ya son algunos científicos, docentes en universidades. Fíjense que eso es una gran alegría. O sea, este programa ha despertado muchas vocaciones científicas en niños que asisten regularmente cada semana, más llevan a sus papás, ellos los llevan, y después estudian alguna carrera científica, ¿no? Llamamos científica no solamente las ciencias duras, o sea, incluyendo también las ciencias sociales y hasta humanidades, ¿no? Y esta situación vocacional es muy importante. Por otro lado, también es muy importante, muy importante, entender la divulgación de la ciencia. O sea, la divulgación de la ciencia, yo siempre pongo este ejemplo que es muy interesante. Casi todas las legislaciones del país, de las universidades, ponen como tercera función la difusión de la cultura. Sí, todos los rectores del país dicen la difusión de la cultura, ¿no? Y esto emana, de hecho, de la ley de la UNAM, ¿no? De la ley orgánica de la UNAM, que ningún rector la ha leído todavía, porque lo que dice es que hay que divulgar
o difundir, no sé, los beneficios de la cultura. No la cultura, sus beneficios. Lo cual es una cosa totalmente diferente. Sí. Entonces la ciencia en su divulgación tiene que centrarse en que beneficie a las personas. No es solamente una curiosidad de que las estrellas o los dinosaurios, ¿no? Está en la toma de decisiones que los ciudadanos y las damas de casa y los papás tienen que tomar todos los días, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy simple, ¿no? ¿Es conveniente, sí o no, calentar el microondas? Si yo hago esa pregunta a los habitantes de esta ciudad... No, pues ahorita ya le vamos a decir que no. No, que las radiaciones y que... El otro día mi mamá iba a hacer una salsa de chile con tomate Ay, no. y metió todo al microondas. Le digo, no mamá, eso no sabe. Sí. Siento que es maravilloso, ¿no? Y eso tiene que ver con un ahorro de agua, de energía. Compro focos de esos ahorradores, ¿no? Que tienen mercurio, ay, qué miedo, ¿no? Compro medicinas de genéricos, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, la toma de decisiones tiene que ver con nuestra salud, nuestra seguridad, nuestra economía. Y la ciencia está pero metida brutalmente en ese tipo de cosas, ¿no? México, por ejemplo, un ejemplo muy simpático, ¿no? México es el primer país por habitante en consumo de agua embotellada, ¿sí? Porque desconfiamos del agua pública, ¿sí? Y en muchas ocasiones es un agua magnífica y bastaría con poner unas gotitas del chinito para que quedara segurísimo que no es dañina, ¿no? Entonces la ciencia tiene que ir a la gente. Y por otro lado, también este programa tiene una ventaja enorme y muy importante, ¿no? Que el científico que tú dijiste claramente, ¿no? Es ese bicho hosco y que estudia puras cosas que no le importan a nadie. Ese científico se acerque al país y conozca que el país es un poquitito más grande que su laboratorio. ¿Cuánto ha sido en verdad el cambio de la transformación de esta percepción? Ustedes también en sus espacios, en sus estados, universidades, de observar precisamente al científico, a la persona que ha estudiado mucho con doctorados, postdoctorados. Ellos también han bajado a la tierra a compartir estas enseñanzas a partir de este nuevo impulso desde la Academia Mexicana de las Ciencias. Lo comento porque sí. Observamos que, y esto es del conocimiento público y tendría que serlo, que la mayoría de la formación de nuestros investigadores en México pues es a través de recursos públicos y después es muy difícil entrevistarlos para la divulgación, ¿verdad? Y a veces es muy difícil que algún medio externo a las universidades los puedan contactar y hay muchos trámites burocráticos inclusive para generar una simple charla o entrevista que den eso que han sido formados por el pueblo mexicano. Claro. ¿Cómo están observando ustedes eso? En el caso de los conferencistas, yo creo que ya el hecho de que participen en el programa de Domingos en la Ciencia ya te da pauta para darte cuenta que son gente que desea divulgar la ciencia. Entonces, cuando ya van a Aguascalientes es muy rico ver cómo platican con los niños, cómo los van involucrando en las temáticas que les van presentando, cómo van interactuando con ellos, de tal manera que cuando termina la conferencia, los chicos los ven como si fuera un artista, o sea, se quieren tomar fotos con ellos, quieren que les dé la firma, oiga doctor, yo voy a estudiar lo mismo que usted, o me dicen a mí, aquí nos vemos luego en la universidad. Entonces, yo creo que ahí está el impacto del programa, ¿no? Por un lado, los chicos se van dando cuenta que el científico no es ese personaje de bata blanca, sino que es una persona como cualquiera de nosotros, que lo único que ha hecho, y que es mucho, es estudiar, ser constante, ser metódico y llegar hasta donde ha llegado, y que ellos pueden llegar a hacer lo mismo. Hacer y a hacer lo mismo, ¿no? Claro, muy interesante. ¿Qué les parece si no agotamos esta reflexión en ese sentido? Sí. Hacemos una pausa y sí. Regresamos con usted, doctora Alicia. ¿Qué le parece? Amigos, estamos hablando precisamente sobre la Academia Mexicana de Ciencias, sobre este programa de divulgación de domingos, viernes y sábados en las ciencias que se da en muchos lugares de nuestro país. Regresamos.
La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México es una asociación civil. Cuenta con 57 afiliados. Fue creada para propiciar la articulación y colaboración común ante todos los sistemas de radio y televisión de servicio público del país. 596 frecuencias de radio y televisión la conforman, con amplia penetración regional estimada en más de 25 millones de televidentes y radioescuchas en 30 entidades federativas. La red realiza cada día una labor fundamental en la promoción de la educación y la cultura, procurando además en sus transmisiones llevar a cabo una tarea informativa objetiva y de servicio social. La red permite el fortalecimiento continuo y consolida a la radio y televisión alternativas en nuestro país. Sí. Amigos, regresamos. Estamos en un énfasis en la ciencia. ¿Por qué? Porque tenemos precisamente la posibilidad de que en la universidad se encuentran reunidos muchos de estos programas a nivel nacional en esta reunión número 16 que se está desarrollando, que se desarrolló aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bueno, nos está acompañando el doctor Raimundo Sea, director del programa, también la doctora Alicia Tecangüey de la Universidad Autónoma de Puebla y la maestra Sandra Pérez Quesada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y estábamos hablando y reflexionando sobre esta percepción, ¿no?, que tenemos del científico, del que ha estudiado mucho a veces, doctor. Sí, voy a retomar un poco la observación que decía el doctor Sea. En la experiencia poblana, yo diría que hay una reacción un poco diversa del contacto de los investigadores con su público, digamos, con el público al que convocamos, que son los estudiantes y maestros fundamentalmente. Antes de bajar del Olimpo, como decían, bueno, ahorita lo van a retomar ustedes mejor, muchos investigadores deciden no comunicar lo que han sabido, pero los que lo hacen con mucho compromiso. Y sí hay que... yo todavía no podría medir cuál es el porcentaje de estos investigadores que deciden involucrarse. En Puebla no solo vienen los colegas que han probado ser hábiles divulgadores en esta conferencia, que es a la vez espectáculo porque está orientada fundamentalmente a los chicos. También ha sido posible incorporar a investigadores locales porque la demanda de conferencias es muy amplia. Entonces eso nos ha permitido convocar a algunos de ellos y es muy interesante ver, por ejemplo, la experiencia de los investigadores de Tlaxcala, en donde ellos no solo como investigadores tienen la obligación de continuar su formación como en su disciplina, como especialistas, también ellos tienen la obligación, y es una obligación felizmente asumida, de ser divulgadores de la ciencia. Eso me ha llamado mucho la atención en la experiencia que yo he tenido cuando he convocado. Y los otros divulgadores que a la vez son investigadores, en general son empíricos, divulgadores empíricos, pero tienen una pasión por su disciplina y una gran experiencia en su saber, que realmente es muy agradable mirar esa capacidad para conectar y transmitir muy específicamente, con accesibilidad, sus conocimientos. Claro. Entonces, yo creo que estamos como siempre en un proceso de cambio y cada vez vemos más con extrañeza a los investigadores que deciden quedar encerrados en su claustro y no conectar con las necesidades de este país, ¿no? Pues eso es bien interesante, ¿no, maestro? Esta conexión que se hace con la sociedad, con todos estos sueños e inquietudes de muchos de estos pequeños jóvenes. Es interesante porque también le da esta posibilidad de refrescarse al investigador. Claro.
Sí, o sea, en general, un problema serio de la ciencia es que con facilidad el científico se aísla, ¿no? O sea, toma su tema, ¿verdad? Puedo poner un ejemplo muy interesante. México ha sido históricamente el primer país productor de plata en el mundo, y su historia de México, la historia colonial y del porfiriato, pues se vincula a la plata, y pues no existe un instituto de investigaciones sobre la plata, ¿no? En México, ¿no? Ni prácticamente nadie investiga plata. Qué cosa más ridícula, ¿no? Entonces el científico sí tiene que conectarse con la sociedad y sus necesidades. Y se dice siempre, ¿no?, que en la divulgación el científico se baje al público, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Es como digo, pues yo me bajo a nivel de mi gatito, ¿no? Así como que habemos categorías, ¿no?, de seres humanos. No, yo creo que es al revés, ¿no? O sea, el científico debe de comprender claramente que quizás la gente más rica de este país y la más sabia de este país no está necesariamente en la comunidad con doctorados, sino está en las personas de la vida cotidiana, que tienen que tomar decisiones serias, diarias y continuas, con recursos a veces económicos cortos, ¿no?, sobre su familia, su salud, su seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, algo maravilloso cuando el científico inteligente se acerca a una conferencia a amas de casa, a obreros, a niños, y descubre que hay una enorme riqueza en las preguntas que recibe, ¿verdad?, en los comentarios que tiene, ¿verdad? Y eso hace que el científico inteligente modifique sus patrones de conducta, ¿no? O sea, la ciencia en México, como bien se sabe, pues es mayoritariamente pagada con recursos públicos, y tenemos una obligación de retribuir a la sociedad, ¿sí? Y la palabra retribuir yo creo que es una palabra muy corta, ¿no? Más bien es una palabra que tiene que decir, tenemos que multiplicar lo que recibimos en los beneficios de la sociedad. Y una manera de retribuirla muy claramente es a través de que la gente tenga una información científica real sobre lo que está sucediendo. Y no solamente esta que proviene del periodiquito, del panfleto, de la vecina, o a veces el periodista que lee algún articulito por ahí, ¿no? Y dice, es que la planta fulanita cura el cáncer, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no. Y todo esto hace que la divulgación de la ciencia sea una de las grandes prioridades para el país, ¿no? Y qué bueno que este programa funciona, y yo quisiera pues también agradecer mucho a esta universidad que ha arropado el programa, ¿no? Lo ha arropado y lo ha cuidado, y hemos tenido resultados muy buenos, ¿no? Entonces, bueno. En cuanto precisamente a esta difusión, ¿no?, porque también nos ponen en aprieto a los periodistas, a los comunicadores, para poder ir a veces a traducir algunas de estas terminologías, algunas de estas propuestas de los científicos, de los investigadores, y también les genera un reto. Eso también es interesante. Sí. En el caso de ustedes en sus universidades, ¿qué espacios de difusión y divulgación tienen precisamente para generar esto? Porque no en todos los lugares se tiene pues ni un canal universitario, ni una estación de radio, ni un espacio que se abra en los medios convencionales para hablar de temáticas muy, muy específicas. ¿Cómo están en sus estados? Bueno, en el caso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sí se le da mucho apoyo. Hay un programa, por ejemplo, que es Cóctel de la Ciencia, en donde se incorporan entrevistas que se hacen a los conferencistas que van y nos apoyan para Viernes de Ciencia. Entonces, de alguna manera aprovechamos la visita de todos nuestros invitados para incorporar estas entrevistas. Se hacen algunos experimentos en este programa, pero también tenemos Radio Universidad, el departamento de comunicación ahí en la institución es el que se encarga de citar a los medios a rueda de prensa con nuestros invitados, de tal manera que se publica en los periódicos locales que tenemos ahí, y bueno, al interno pues se hace difusión en pantallas. Por ejemplo, en la UA tenemos pantallas digitales a lo largo de todos los campus. Entonces ahí se va presentando información no solo de las conferencias, sino algunos spots con datos interesantes de las disciplinas que manejan nuestros conferencistas.
Cabe mencionar que en Aguascalientes también hay otra sede que está en el Museo Descubre, y esta otra sede pues se ha encaminado más a llegar a los municipios, ¿no? A los 11 municipios que tenemos ahí en Aguascalientes. Entonces, de alguna manera se está cubriendo el total del estado. Claro. En el caso de Puebla, bueno, pues ahí hay mucho trabajo de comunicación también universitario. Sí, afortunadamente hay un compromiso y los medios también para llegar más allá de la ciudad. Está también la radio universitaria, que no solo es la radio de la Universidad Autónoma de Puebla, sino también de la Ibero y de la UDLA, sí hay recursos, digamos, para llegar a muchos, a abarcar más población. Pero estaba pensando que habría que considerar también que el acceso tiene una gran dificultad para el caso de Puebla, porque hay 217 municipios y con muchos contrastes regionales. Entonces, digamos que la aspiración es abarcar cada vez más, ¿no? Lo que logramos hacer hoy día está bien hecho, tiene buenos instrumentos, buenos apoyos, y la manera en cómo podemos ir extendiendo nuestro radio de acción y por tanto de influencia es a través de estos programas que comentaba, que son las caravanas de la ciencia, o carruseles de la ciencia también, en donde se cuenta afortunadamente con dos tipos de recursos: los que proporciona CONCITEP a través de los camiones de la ciencia, que son camiones equipados para hacer ahí experimentos, y lo único que requieren es que los técnicos en los laboratorios de las universidades se inscriban y participen en ellos. Y un programa muy interesante, muy exitoso del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, que es un programa, además de mucha actividad de difusión y conferencias autónomas a las que la academia proporciona, pero muchas veces también en conjunción. Es el programa de telescopios. Es un programa maravilloso, incluso tiene dos vertientes: la misma experiencia de observación del espacio, que puede ser en la misma localidad donde está el INAOE, que es Tonantzintla, o en los programas de salidas que he comentado. Y también el mismo INAOE, con participación de la Academia Mexicana de Ciencias y la Universidad Autónoma de Puebla, han participado en un programa de elaboración de telescopios en comunidades fuera de la ciudad de Puebla. Pues ese programa es muy interesante. ¿Y qué pasa con los medios nacionales, doctor? ¿Por qué no tenemos esto? Pero mire, ¿qué le parece si... Yo sé que usted nos tiene una excelente reflexión en relación a esto, pero ¿qué les parece si aquí dejamos para que nuestros amigos el día de mañana nos sigan acompañando aquí en 44.3 en esta señal y conozcamos más sobre el programa Domingos en la Ciencia, sobre la Academia Mexicana de Ciencias que está reunida aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? Mañana esta respuesta del doctor y otras temáticas que estaremos abordando en relación a lo que sucede en la frontera, por ejemplo, en esta frontera de Ciudad Juárez. Así es que los esperamos el día de mañana.